Bienvenido al canal Historia en Foco. Te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte más videos como este. Disfruta del video. En 1900, en Londres, el descubrimiento de los rayos X trajo avances significativos para la medicina, pero también un alto costo para aquellos que trabajaban directamente con esta nueva tecnología. La mano de este técnico de rayos X quedó gravemente dañada debido a la exposición continua a la radiación, un daño irreversible que puso de manifiesto los peligros aún desconocidos de la radiación ionizante en ese tiempo. La ciencia apenas comenzaba a entender los efectos de la radiación en el cuerpo humano, y muchos profesionales de la salud, como este técnico, pagaron con su salud por la falta de protección adecuada. En 1922, el mundo fue testigo de uno de los primeros íconos del cine de terror, la legendaria película Nosferatu, dirigida por F. W. Murnau. Max Schreck, el actor detrás del enigmático Conde Orlok, aterrorizó al público con su presencia inquietante y su apariencia siniestra. En esta imagen detrás de escena, Schreck, aún caracterizado como el vampiro, aparece relajado entre tomas. Nosferatu se inspiró en la novela Drácula de Bram Stoker, y a pesar de las dificultades legales que enfrentó la película, se consolidó como un hito en el cine expresionista alemán y en la historia del terror. Catherine Stinson rompió barreras al convertirse en la primera mujer autorizada para transportar correspondencia de los Estados Unidos en un avión, un logro notable que tuvo lugar en Calgary. Stinson, conocida como la Niña Aviadora, ya había cautivado a multitudes con sus habilidades en exhibiciones aéreas y acrobacias impresionantes. A pesar de ser una de las pocas mujeres piloto de su tiempo, demostró gran competencia y valentía, desafiando las normas establecidas y dejando su huella en la historia de la aviación. Su papel pionero allanó el camino para futuras generaciones de mujeres pilotos. En Antakya, Turquía, se encuentra el mosaico romano más grande del mundo, una verdadera joya histórica que ha perdurado a través de los siglos. Ubicado dentro de un hotel, esta impresionante obra de arte puede ser visitada y apreciada en toda su grandiosidad. El mosaico, con sus escenas detalladas y colores vibrantes, data del período romano, cuando la ciudad de Antioquía era un importante centro cultural. Cada pieza de azulejo narra un fragmento de una historia antigua, mostrando el talento de los artesanos de aquella época. Caminar por este lugar es como caminar directamente en la historia, un vínculo tangible con el glorioso pasado del Imperio Romano. Durante la Gran Depresión, las llamadas Hoovervilles se convirtieron en símbolos de la pobreza extrema en los Estados Unidos. Estas comunidades de chabolas improvisadas surgieron en terrenos baldíos o áreas urbanas abandonadas, albergando a las familias desamparadas que lo habían perdido todo durante el colapso económico de la década de 1930. Nombradas en referencia al presidente Herbert Hoover, a quien muchos culpaban de la crisis, estos asentamientos reflejaban la desesperación de una nación devastada. La figura de un hombre con ropas sencillas y un semblante agotado se destaca en la imagen, ilustrando la lucha diaria de millones que, como él, se vieron obligados a recurrir a cualquier refugio para sobrevivir. La fotografía submarina de 1899, que muestra a un buzo equipado con una escafandra, es una de las pioneras del género y marca el inicio de la documentación visual de los ambientes submarinos. El fotógrafo que logró esta hazaña fue Louis Boutin, un biólogo y fotógrafo francés, conocido por sus innovaciones en la fotografía submarina. En esa época, el mayor desafío no era solo el equipo pesado del buzo, sino también las limitaciones tecnológicas de las cámaras. Las cámaras no eran impermeables y, debido a la baja sensibilidad de las placas fotográficas, los tiempos de exposición eran muy largos. Boutin desarrolló cámaras especialmente adaptadas
para resistir la presión bajo el agua, y además tuvo que enfrentar la dificultad de iluminar adecuadamente el entorno, creando una linterna de magnesio que permitía iluminar lo suficiente como para capturar la imagen. Curioso y fascinante, el legado del doctor. Fukushi Masaichi, nacido en 1878, reside en la creación de la única colección conocida de tatuajes preservados de cadáveres. Médico e investigador japonés, fue pionero en documentar y preservar tatuajes completos de la piel de personas fallecidas, principalmente miembros de la Yakuza, quienes tenían intrincadas y elaboradas tradiciones de tatuaje en Japón. Para Fukushi, los tatuajes eran más que una marca de identidad personal. Eran obras de arte que merecían ser estudiadas y preservadas. La preservación de los tatuajes se llevó a cabo a través de un proceso complejo en el que la piel, retirada de los cuerpos después de la muerte, era cuidadosamente tratada y estirada, como muestra la foto anterior. Esto permitió que los detalles vibrantes de los tatuajes japoneses tradicionales, a menudo representando temas de mitología, animales y símbolos culturales, fueran eternizados. El Dr. Fukushi veía en esto una forma de arte y cultura que necesitaba ser registrada y, por eso, acumuló una colección de más de 100 pieles tatuadas durante su vida, en un esfuerzo que muchos consideran tanto macabro como extraordinario. La dedicación extrema de Gino Franceschini en 1941 para alcanzar su sueño de ser bombero refleja la realidad de muchos que enfrentaron barreras inusitadas. Con una altura de 1,68 m, Gino estaba apenas 1 centímetro por debajo de la altura mínima exigida para el cargo. Decidido a cumplir los requisitos, intentó alargar su cuerpo utilizando métodos improvisados y peligrosos. En la foto está colgado por cuerdas, aparentemente en un esfuerzo casi desesperado por estirar su columna y alcanzar la altura necesaria. Lamentablemente, tras tanto esfuerzo y determinación, Gino no pudo alcanzar la altura mínima necesaria, quedándose a 1/8 de centímetro del requisito. Su intento, aunque fallido, es un ejemplo de perseverancia y de cómo las personas, a menudo con creatividad y sacrificio, buscaban formas de superar las normas de su época para seguir sus sueños. Pocos métodos de ejecución llevan tanta carga simbólica como la guillotina, y la Fallbeil, la versión alemana del dispositivo, traía consigo una disciplina rigurosa. En 1902, en Augsburgo, Franz Xaver, el verdugo, prepara el aparato para la ejecución de Matthias Knebel. La Fallbeil era temida, con su pesada cuchilla cayendo rápidamente, terminando vidas de manera implacable. El evento refleja un período en la historia de Alemania en el que la pena de muerte se aplicaba de manera pública y ceremonial, en un tiempo de gran orden y severidad en el sistema de justicia. Después de largas horas de trabajo arduo, en las profundidades de las minas de carbón, un minero alemán espera pacientemente su turno para ducharse. La fotografía, tomada en 1958 en Alemania, retrata la dura vida cotidiana de estos trabajadores. El polvo negro del carbón cubre su piel, un recordatorio visible de las condiciones insalubres y agotadoras que enfrentaban a diario. Los mineros, a menudo expuestos a peligros constantes y enfermedades pulmonares, desempeñaron un papel crucial en el desarrollo industrial, proporcionando la energía que movía fábricas y ciudades. Sin embargo, la dura realidad de sus vidas estaba marcada por jornadas físicamente y emocionalmente agotadoras. Chen Benhua, una joven guerrillera china que resistió a la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, fue ejecutada en 1938, a la edad de 24 años. Lo que hace su historia aún más conmovedora es que, momentos antes de su ejecución, enfrentó la muerte con una sonrisa desafiante. Este gesto, aunque sencillo, es profundamente poderoso y refleja no solo su valentía,
sino también la resistencia inquebrantable de los combatientes chinos, especialmente de las mujeres, que desempeñaron roles cruciales en la lucha por la libertad de su país. Chen Wenhua se convirtió en un símbolo del espíritu indomable y el coraje en tiempos oscuros, dejando un legado de fuerza y resistencia que sigue resonando hasta hoy. Pintores suspendidos a más de 200 metros de altura en la torre de la Custom House en Boston en 1976 se encargaban de restaurar el icónico reloj de la torre. El trabajo de repintado requería una combinación de habilidades de escalada y valentía, ya que los trabajadores debían colgarse sobre el vasto paisaje urbano de Boston, con solo cuerdas y equipo básico de seguridad. La Custom House, un edificio originalmente construido en el siglo XIX, sirvió como símbolo del desarrollo económico de la ciudad, y el reloj, con sus enormes manecillas, fue un punto de referencia durante décadas. Para estos trabajadores, el reto iba más allá de una simple tarea de restauración. Era una danza entre la precisión y el riesgo extremo, que finalmente se convirtió en una escena histórica. En 1953, en medio del final de la Guerra de Corea, un momento de pura emoción marcó un reencuentro que parecía imposible. El hijo, tras escapar de un campo de prisioneros de guerra en Corea del Norte, encontró refugio en los brazos de su madre. El dolor y el miedo que ambos llevaban consigo se transformaron en alivio y alegría en el instante en que se abrazaron de nuevo. La madre, con el rostro iluminado por la dicha y el alivio, sostenía el bastón a su hijo contra sí, como si no quisiera soltarlo jamás. Una de las setos más impresionantes del mundo comenzó su viaje en 1720, en Inglaterra. Compuesta de tejos, esta gigantesca formación natural creció tanto que en 1962 ya era considerada la más alta del mundo. Los jardineros, en una tarea ardua y delicada, utilizaban largas escaleras para podar cuidadosamente cada centímetro de esta magnífica barrera verde. La tradición de mantener esta obra viva a lo largo de los siglos no solo es un tributo a la jardinería, sino también al respeto por la naturaleza y la historia. En 1957, el transporte de whisky por el río Rin, en la ciudad de Düsseldorf, era una parte fundamental del comercio europeo. Barcos como el de la imagen llevaban pesados barriles, a través de aguas que requerían experiencia y atención. El trabajador que observa la carga en la cubierta tenía un rol esencial: asegurar que el transporte se realizara sin problemas. La navegación por el Rin no solo era un medio para mover mercancías, sino una actividad estratégica para conectar regiones y mantener el flujo económico de la época. La última reina consorte de Mongolia fue víctima de las purgas de Stalin, un período oscuro marcado por la represión y la violencia. Retratada en 1923, vestía las tradicionales ropas reales mongolas, adornadas con joyas y detalles finos que simbolizaban la importancia de su posición. Su muerte fue una parte trágica de la brutal política de la época, cuando Mongolia, bajo una fuerte influencia soviética, pasó por un período de purgas que cobró muchas vidas, incluidas las de la nobleza. En el dominio de Satsuma, Japón, en 1860, los samuráis aún mantenían la tradición de la arquería con arco largo. La figura imponente en la fotografía está vestida con una armadura completa, llevando a la espalda un carcaj lleno de flechas, listo para la batalla o para una ceremonia. El arco largo, conocido como yumi, era una de las armas más simbólicas y respetadas en la cultura samurái, representando no solo destreza militar, sino también honor y disciplina. En aquella época, la era de los samuráis ya estaba en su ocaso, con Japón en transición hacia la modernidad, pero los valores y habilidades de esta clase guerrera seguían siendo altamente reverenciados. En el corazón de la Francia medieval, la abadía de Sainte-Foy, construida alrededor del año 1050,
no solo conserva un rico patrimonio espiritual, sino también pequeñas muestras de humor y creatividad talladas en las piedras. En la imagen, un detalle inusual y divertido revela el rostro de una figura que se asoma, escondida entre las capas de la arquitectura sólida. Esta curiosa escultura puede parecer fuera de lugar en un entorno tan austero, pero ilustra cómo, incluso en tiempos antiguos, los artesanos disfrutaban jugando con lo inesperado, insertando momentos de ligereza en un mundo generalmente asociado a la solemnidad religiosa. Además de ser un ejemplo de maestría artística, también ofrece un vistazo al espíritu humano juguetón que trasciende épocas. La amistad entre Mohamed y Samir, capturada en 1889 en Damasco, relata una historia que trasciende barreras religiosas y físicas. Mohamed, un musulmán ciego, lleva sobre sus hombros a su gran amigo Samir, un cristiano paralizado y enano. La pareja, unida por una amistad profunda, encuentra una forma de complementarse en sus dificultades. Mohamed utiliza sus piernas para moverse y Samir sus ojos para guiarlos, creando una sinergia única que simboliza no solo la superación, sino también la solidaridad entre dos hombres de diferentes creencias en una época marcada por divisiones. La simplicidad de esta colaboración es un testimonio del poder humano de tender puentes en un mundo que a menudo insiste en levantar muros. Los habitantes de St. Kilda, en las Hébridas exteriores, uno de los lugares más remotos de Escocia, en 1926. La isla, habitada durante siglos, fue abandonada en 1930 debido a las duras condiciones de vida y al extremo aislamiento. Los residentes dependían en gran medida de la pesca, la caza de aves marinas y la agricultura de subsistencia. Con la modernización, la vida en St. Kilda se volvió insostenible, lo que llevó a la evacuación final de los últimos 36 habitantes. El gobierno británico reubicó a la población en el continente escocés, poniendo fin a un capítulo de una comunidad que había resistido a la adversidad durante generaciones. Una colosal piedra zoomórfica maya, esculpida con intrincados detalles, fue descubierta a finales del siglo XIX, representando una antigua tradición artística de la civilización maya. Esculturas como esta retrataban criaturas místicas o dioses en forma de animales, una característica significativa de la mitología maya. La figura en cuestión parece fusionar elementos de un animal, probablemente un jaguar, con atributos divinos, simbolizando poder y protección. Encontrada en algún lugar sagrado, esta obra atestigua la maestría de los artesanos mayas y la importancia de la religión en su cultura. Durante el período en que fue redescubierta, el interés arqueológico por la civilización maya estaba en auge, alimentando expediciones para desenterrar tesoros ocultos como esta escultura. Miles de trabajadores de la construcción, uno junto al otro, en un momento que representa la grandeza de los proyectos de ingeniería de la década de 1960. Durante la construcción del Chase Manhattan Bank en Nueva York, alrededor de 1964, aproximadamente 3.000 obreros se reunieron para una foto icónica, posicionados en cada piso de la estructura en construcción. Este momento histórico refleja no solo la magnitud de la obra, sino también la unión y la importancia de estos trabajadores en la transformación del horizonte de la ciudad. La construcción de rascacielos como este simbolizaba el crecimiento y la prosperidad que estaban moldeando el mundo moderno. Un logro impresionante ocurrió cuando Edward Llewellyn capturó el róbalo más grande jamás registrado. Con un increíble peso de 192 kilos, este gigante del mar fue pescado en una época en la que los equipos modernos no eran tan accesibles como hoy. La foto, que muestra a Llewellyn junto a su enorme captura, se ha convertido en un símbolo histórico en el mundo de la pesca. El tamaño de este pez no solo sorprende,
sino que también refleja la dedicación y habilidad de los pescadores de la época, quienes enfrentaban los desafíos del mar con técnicas y herramientas rudimentarias, pero con mucha valentía y paciencia. El método brutal de castigo conocido como untar y emplumar fue ampliamente utilizado en tiempos medievales y continuó siendo practicado en algunos contextos hasta el siglo XX. Consistía en cubrir a la víctima con alquitrán caliente y luego aplicar plumas sobre la piel. La práctica era humillante y dolorosa, causando quemaduras graves, infecciones y, en muchos casos, requería tratamientos médicos extensivos. En 1941, como se muestra en la imagen, este castigo medieval seguía aplicándose y los efectos sobre la salud de las víctimas eran devastadores, dejando cicatrices físicas y psicológicas duraderas. Antes del descubrimiento de la penicilina, la sífilis era una de las enfermedades más devastadoras del mundo. A principios del siglo XX, sus síntomas avanzados, conocidos como sífilis terciaria, causaban deformaciones extremas en el cuerpo, incluidas graves lesiones en la piel y el rostro, como se muestra en la imagen. Sin tratamiento eficaz, la sífilis provocaba la degeneración de los huesos, el sistema nervioso y los órganos internos, lo que resultaba fatal para muchos. El descubrimiento de la penicilina, alrededor de 1928, revolucionó el tratamiento de las infecciones bacterianas, poniendo fin a las desfiguraciones causadas por esta enfermedad.